Vamos a tomar, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Vamos a tomar la palabra ahí en Apocalipsis capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Versículo 7. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 10, Gloria a su nombre. verso 7. Aleluya. Tomo este versículo a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y para la edificación de nuestras vidas. Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a tratar bajo el tema el misterio de Dios es consumado. Aleluya. Amén. Amén. El misterio de Dios es consumado. Gloria a su nombre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es misterio? Es la pregunta que muchos se formulan. ¿Qué es misterio? Y la respuesta es conocimiento retenido. Aleluya. Cuando uno no sabe algo, es un misterio. Amén. Amén. Y este misterio es el conocimiento retenido para aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Solamente el misterio es dado a los que tienen a Cristo en el corazón. Amén. Aleluya. Amén. Sea bendito el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué es misterio? Es conocimiento retenido. Su significado bíblico es verdad revelada. Deja de ser misterio, pero para los que se humillan a Dios, para los que se allegan a Dios, un inconverso no puede tener el conocimiento a plenitud de ciertas doctrinas bíblicas. Por ello es misterio. Pero cuando uno viene a los pies de Cristo y recibe la santa unción, inmediatamente deja de ser misterio y viene a ser su significado bíblico verdad revelada, según Colosenses 1:26. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Colosenses 1:26. Dice la palabra de la siguiente manera: a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos. Cuando ya uno viene a los pies de Cristo, ese misterio que estaba oculto desde siglos ya no es misterio, sino que ya ese conocimiento, ese misterio ya es manifestado. ¿A quién?
a los redimidos, a los santos, a los que tienen a Cristo en el corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello el apóstol fue muy enfático en decir, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya, para los hijos de Dios que estudian la palabra, ya no es misterio, sino conocimiento revelado, palabra revelada. Cuando dice aquí en Apocalipsis 2:10-7, el misterio de Dios consumado. La palabra misterio consumado en griego es teleo, que significa acabar, llevar a su fin. Entre otras palabras, los misterios que habían estado ocultos hacía siglos y edades, ya en el momento de la gran tribulación, ya todos los misterios son consumados, se acabarán, se terminarán los misterios, y Dios ya le hablará a aquellas vidas con voz audible y por medio de los juicios que van a ser desatados, les hablará con claridad acerca de los misterios de aquellas palabras que los profetas habían predicado, la cual ellos ni siquiera entendían por qué estaban hablando eso. Ya aquí en Apocalipsis 10:7 será consumado el misterio, ya no habrá más misterio, todo será aclarado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, consumado es, en griego es teleo, acabar, llevar a su fin. Fin, telos, significa llevar una cosa a plenitud. De ahí que en Cristo todos los misterios se cumplen, según Apocalipsis 17 y 15:1. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 15:1. Aleluya. 17 y 15:1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Aquí, consumada la ira de Dios. Ese es un misterio que Dios había hablado a través de los profetas. Ahí lo vamos a ver más adelante. Los profetas tal como Isaías, Jeremías, Zacarías y los demás profetas, alabado sea el nombre del Señor, que había pronosticado acerca de la ira de Dios, y ellos no entendían, y había acontecido algo en su época, y ellos creyeron de que eso que habían hablado se estaba cumpliendo en ese momento, cuando no. En Cristo será consumado a plenitud el misterio de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No es, hermano, en los momentos como muchos han pronosticado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que ya se ha cumplido tal y tal cuestión. Hay cuestiones, cosas, misterios en el Antiguo Testamento que todavía no han sido revelados, no han sido consumados. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. De ahí que el contenido específico del juramento del ángel fue que el tiempo no será más. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, ya no habrá más misterio, ya no habrá más silencio en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. El versículo 6 dice: y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ya se acabarán los misterios. Amén. Porque ahora vamos a mirar acerca de algo que tiene confundido al pueblo gentil. Entre ellos
muchas religiones, amén, Amén. que dicen que Jesús o que Dios ya terminó la relación con el pueblo hebreo y que ya su esperanza se acabó para ese pueblo, lo cual, como no estudian la palabra, no es así. Dios en este momento, por un misterio que vamos a estudiar, analizarlo más adelantico, nos vamos a dar cuenta el por qué el pueblo hebreo endureció su corazón y Dios lo hizo aparentemente a un lado. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios más adelante seguirá teniendo un trato con este pueblo. El contenido específico del juramento del ángel fue que el tiempo no será más. Respondiendo la pregunta de los mártires en el cielo, según el capítulo 6, verso 10, y las oraciones de los santos en Apocalipsis 8, del 3 al 5. La frase, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, indica que el juicio de la séptima trompeta está a punto de comenzar y que no es un suceso único, sino que abarca días, lo que indica algún tiempo. Amén. Este periodo incluye los juicios de las 7 copas. Así que el toque de la séptima trompeta trae el juicio final, representado en las copas de ira derramadas sobre la tierra. Se ve el tiempo de la paciencia de Dios como llegando a su final. El tiempo para los actos finales de juicio se ven a punto de llegar. Ha llegado el tiempo anunciado por las preguntas de los discípulos en el capítulo 24, verso 3 de Mateo. Mire lo que le preguntaron a Jesucristo los discípulos, y en este momento de la gran tribulación tendrá respuesta esas preguntas. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 24. Por ello tenemos que tener mucho cuidado, porque las profecías del Antiguo Testamento faltan muchas por cumplir, y también en el libro de Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 24, 3. Y sentándose Jesús en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ya aquí, en Apocalipsis, capítulo 10, verso 6 en adelante, ya empieza el Señor a dar la respuesta a los discípulos, según Hechos 1:6, que le preguntaron también al Maestro. Después de su resurrección, al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Hechos 1:6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Óigase muy bien. Jesucristo les había anunciado a sus discípulos acerca de la restablecimiento del pueblo hebreo, del restablecimiento del pueblo hebreo. Por lo tanto, el pueblo hebreo no ha sido desechado para siempre. Y los discípulos le preguntaron en este versículo 6 del capítulo 1 de Hechos, que si el Maestro restauraría, alabado sea el nombre del Señor, el reino a Israel en ese tiempo. Amén. Pero el Señor les dijo, el versículo 7, no toca a vosotros los tiempos o las sazones o edades que el Padre puso en su sola potestad. Todavía no es el tiempo, para que ustedes sepan cuánto es el restablecimiento del reino a Israel. Amén. Pero aquí, en el capítulo 10 de Apocalipsis, está hablando acerca de ese tiempo. Ya llegó, ya se ha consumado,
ya el misterio se terminó. Y ya vamos a mirar más adelante que ya el Señor les hablará con claridad. Y dice la palabra, según Habacuc 1:14, que eso todavía no se ha cumplido, dice que el Señor, hermano, llenará la tierra del conocimiento de Él. O sea, no habrá más misterio, como la agua llenan la mar. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ya no habrá más misterio. Bien, el tiempo no sería más, según el versículo 6 del capítulo 10. Mire, hermanos, qué proclamación notable. El tiempo no sería más. Aquí hay una proclama notable. No sería más. La respuesta de los discípulos ya llegó. Pues ha habido muchos siglos de dilación. Amén, dilación. O sea, se ha de propagar el tiempo, extender el tiempo del misterio. Amén. Mucho tiempo ha pasado con estos misterios ocultos, pero ya llegó el momento en que el Señor le va a hablar a los de la gran tribulación con claridad, y a los que tenemos el Espíritu Santo en este momento nos ha quitado ese hermano velo y se nos han revelado los misterios. Ya el Señor a nosotros nos está hablando con claridad. Amén. Por eso, en este momento el que tiene el Espíritu Santo de Dios, no hay misterios ocultos para el tal. Amén. Bien. Amén. Amén. Diga bien, pues ha habido muchos siglos de dilación, o sea, propagar el tiempo, extender el tiempo en la consumación del gran día de Dios. Amén. Se ha extendido el tiempo de la consumación del gran día de Dios, el día en donde Dios va a revelar los misterios. Ha habido mucho tiempo, pero ya llegó el momento, hermano, en que no va a suceder así. Por ejemplo, Eva, Simeón, Juan el Bautista, los cristianos primitivos, quienes esperaban el cumplimiento inmediato de la promesa de Dios, pero ellos no lo vieron. Para ellos era un misterio, estaba oculto, pero en su gracia Dios ha extendido ese misterio. En su gracia lo ha extendido. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, proclamado aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 7, el misterio de Dios será consumado. No habrá más tiempo de misterio. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí, amén. El momento ha llegado. ¿Qué es aquel misterio de Dios? ¿Qué es misterio de Dios? Es el misterio del por qué permitió Dios que Satanás causara la caída del ser humano. Eso es un misterio para los que no tienen conocimiento. ¿Por qué? Y se preguntan aún algunos que están proclamando el Evangelio, ¿por qué Dios ha permitido que Satanás haga caer al hombre? Amén. Es un misterio para muchos, pero para nosotros no es un misterio. Al menos para mí no es un misterio el por qué Dios permitió que Satanás hiciese caer al hombre. ¿Para usted es un misterio? Para mí no. Amén. Amén. Porque a través de la caída del hombre, Dios le estaba mostrando al hombre que al ir al cielo no iba a ir por mérito, sino por misericordia. Amén. Así es. Seguro. Amén. Amén. Venid, aquí vamos a ir entendiendo por qué Dios permitió la pregunta que muchas veces, ¿por qué Dios ha permitido que Satanás, o permitió que Satanás hiciese caer al hombre, al ser humano? Y de esta manera, después de la caída del ser humano, trajera pecado, la miseria y la muerte al mundo. ¿Por qué Dios permitió eso? Para nosotros, los que estudiamos la palabra, eso no es un misterio. Para los que no estudian la palabra, sí es un misterio. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. ¿Por qué Dios ha permitido que Satanás, o permitió que Satanás hiciese caer al hombre y de esa manera trajera el pecado, la miseria y la muerte al mundo?
Bien, ¿cuán grande ha sido este misterio? El mal aparentemente había triunfado, ¿sí o no? Sí. Cayó el hombre. Aparentemente parece que el mal triunfó. Amén. Amén. Pero no. Porque luego vamos a mirar que por el endurecimiento de corazón del pueblo hebreo vino la salvación de los gentiles. Muy bien. Amén. Si el pueblo hebreo no hubiese, hermano, endurecido su corazón, entonces este pueblo, hermano, podía tranquilamente decir que la salvación ellos la obtuvieron fue por méritos propios. Pues estaban viviendo en plena obediencia. Y una de las cosas que tiene que tener en cuenta el ser humano, especialmente mucho pueblo cristiano, que cree que por vivir los mandamientos es salvo. No, los mandamientos no se viven para salvación. Que quede bien claro, la salvación viene como regalo de Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué son los mandamientos? Para santificarnos, no para ser salvos. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Entonces el pueblo hebreo podía haberse mofado y decir, somos salvos por méritos propios, pues estamos obedeciendo la palabra. Amén. Y no es por méritos propios, sino por misericordia. Bien. Amén. 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 Cuán grande ha sido este misterio. El mal aparentemente había triunfado. Los cielos habían sido silenciosos por largo tiempo. No se había pronunciado Dios. Amén. Amén. Satanás ha sido permitido ser el Dios de este siglo, engañando a las naciones. E Israel también se incluye en este misterio. Y el fin del tiempo llega cuando el misterio de Dios será consumado, concluido. Y las gloriosas buenas nuevas de los profetas concernientes a las bendiciones y del reino de Israel serán cumplidas. El propósito de Dios con el pueblo hebreo todavía no se ha llevado a plenitud, no se ha cumplido. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. De ahí que viene el contenido del librito. En el original griego es pequeño rollo. Amén. Amén. El contenido del librito o pequeño rollo trae dos anuncios. Uno agradable y otro desagradable. Cual a Ezequiel que le dijese el Señor acerca de las buenas nuevas que iban a venir para el pueblo hebreo y también para el momento de la apretura de Jacob que venía para este pueblo, el Señor le dijo a Ezequiel y también le dijo a Juan aquí en este pasaje, capítulo 10 de Apocalipsis, que tomara el libro. El ángel no se lo entregó, sino que él tenía que arrebatarlo, tomarlo. Porque es que el mensaje se tiene que tomar, hermano, voluntariamente. El Señor no nos da el mensaje, hermano, en la mano. Hay que tomarlo voluntariamente y a la ligera. Amén. Y Juan tenía que tomar el libro porque él llegó y le hizo la insinuación al ángel. Dame el libro, entrégamelo. Y el ángel dijo, no, tómalo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque es que para dar dos anuncios, uno bueno y uno desagradable, hay que tomar la voluntad propia, porque eso no es fácil. Amén. Así es. Amén. Sí, amén. Entonces ahí es donde dice que cuando él lo hubo tomado y el ángel le dijo, cómaselo, igualmente Ezequiel, alabado sea el nombre del Señor, capítulo 2, verso 8, y capítulo 3, verso 1 al 3 de Ezequiel, ahí es donde se cumple que cuando él se lo comió, dice que en el vientre se hizo amargo, pero en la boca era dulce. Dulce porque anunciar las buenas nuevas es agradable, pero amargo es dar unas malas noticias. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Al pueblo hebreo se le iba a dar buenas noticias de que el tiempo llegaría cuando ellos serían restituidos. El reino sería restaurado, sería devuelto a ellos.
Pero amargo es porque tenían que padecer grandes, hermano, catástrofes, dolores, tormentos. Desde el tiempo antiguo hasta en la gran tribulación, el pueblo hebreo, por su endurecimiento, tendrán que sufrir, hermanos, padecimientos indecibles. Amén. Amén. Bien. 2 anuncios tiene ese pequeño rollo. Uno agradable y otro desagradable. Primero, trae las profecías de las cosas que han de suceder a Israel durante la última mitad de la semana 70ª, la gran tribulación. Oiga bien, trae la profecía de las cosas que han de suceder a Israel durante la última mitad de la semana 70ª, que es la gran tribulación. Amén. Amén. Ahí venían, hermano. Porque ellos tendrán que sufrir, hermano, terriblemente para poder obtener el reino en el milenio. Y todo por la dureza de su corazón. Porque luego va a entrar el misterio más tremendo que está oculto para mucho pueblo llamado cristiano. Que qué triste que no hay doctrina en las congregaciones. No se preocupan los siervos por estudiar qué son misterios. Alabado sea el nombre del Señor. Y le hablan acerca del misterio del endurecimiento del corazón del pueblo hebreo y no saben darle la respuesta al pueblo. Y vienen los escépticos, los que andan de puerta en puerta predicando de que ya Dios no tiene que ver nada con ese pueblo, que ya lo desechó para siempre, y se tragan la carreta entera los creyentes porque no tienen buena doctrina. En este momento, a partir de este momento, cuando llegue un escéptico, uno de esos que tocan la puerta y les traen esas noticias de que ellos son los 144,000 elegidos y que el pueblo hebreo ya ha sido eliminado, usted ya va a tener un fundamento sólido para refutar y rechazar esas doctrinas heréticas torcidas. Porque Dios todavía no ha llevado a plenitud los propósitos con el pueblo hebreo. Los llevará desde la gran tribulación. Alabado sea el nombre del Señor, empezando desde la tribulación hasta la gran tribulación, que es el 7º ángel. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Yo no sé por qué por ahí hay alguien que está proclamando el 7º ángel de los últimos tiempos. ¿Quién dijo que eso era un sinvergüenza depravado que se está robando la gloria a Dios? Sea bendito el nombre del Señor. Yo quisiera tener un diálogo frente a frente con ese sinvergüenza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bien. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Fue amargo en las entrañas de Juan porque se le permitió ver los terribles sufrimientos que vendrían sobre el mundo y sobre Israel durante el tiempo del anticristo, de la ira de Dios derramada, pero al ver venir la liberación a Israel y la victoria final del Mesías y del restablecimiento de su reino, el rollo fue dulce como la miel en la boca de Juan. Amén. Amén. Fue amargo yo tener que anunciarle, porque luego el ángel le dice, pero todavía profetiza más. Mire lo que le dice el último versículo. Y el ángel me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Juan aquí recibió el amargo anunciar noticias desagradables, que viene algo terrible para la humanidad, que viene algo terrible para el pueblo hebreo, pero todavía tiene que anunciar más, porque vienen ya lo que son la ira de las 7 copas, y Juan no podía quedarse callado, tenía que seguir profetizando, y esto es para las naciones, incluyendo al pueblo hebreo, porque en la gran tribulación está incluido todas las naciones y el pueblo hebreo, y Juan tenía que profetizar todavía más, no podía quedarse callado, y Juan a través de este siervo todavía está profetizando, todavía está predicando,
a través de todos los que anuncian estas buenas nuevas y estas noticias desagradables al mundo entero, hoy día está hablando Juan a través de ellos. Amén. Así es. Hoy lo estamos haciendo a tiempo para que aquel gran día no lo sorprenda. Esta palabra profética es para que se aperciban y no les toque el amargor de la copa de la ira de Dios que viene sobre la humanidad. Pero si les tocase ese día, allá habrán anunciadores que seguirán profetizando según este mandato del ángel a Juan. Profetice todavía. Sigue profetizando. Sigue anunciando. No nos podemos quedar callados. Amén. Amén. Entonces, era amargo, desagradable, hermano, para Juan anunciar estas noticias. Pero al ver, hermano, la victoria, el triunfo final de Jesús y el restablecimiento del reino al pueblo de Israel, eso se le hizo, hermano, agradable, dulce en la boca de Juan. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y mire lo que dice el versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y trágalo. No se lo puedo dar. Se tiene que tomar. Porque es que anunciar, hermano, estas verdades no es fácil. Y hay que hacerlo voluntariamente, no a las malas, forzado. Juan tenía que hacerlo voluntariamente. Amén. Amén. Y él dice, toma y trágalo. Cómase ese libro. O sea, haga muy personal esa noticia. Hágala muy propia. Hágala suya. Sienta el dolor que viene para ese pueblo, para la humanidad, después de estas cosas. Siéntalo. Tráguelo. Y él te hará marcar tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Amén. En las Sagradas Escrituras es misterio. Oiga, el misterio se refiere a las verdades que Dios ha escondido por edades y que revelará en su momento preciso, cuando se cumpla la profecía. Amén. Amén. Así es. Repito, en las Sagradas Escrituras, misterio se refiere a las verdades que Dios ha escondido por edades y que revelará en su momento indicado, en el día del cumplimiento de la palabra. Romanos 16. Amén. Por eso, el que anuncia la palabra no puede quedarse callado, Sí, Señor. Amén. porque habrá una gran demanda. Amén. Así es. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Gloria a Dios. Romanos 16, 25 y 26 dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, mas manifestado ahora, ya no hay misterio, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones, para que obedezcan a la fe. Este misterio que fue, hermano, oculto por edades, según las escrituras, por los profetas, hermano, será declarado a todas las naciones. Ya no habrá misterio. Por eso estemos muy atentos que es misterio. Amén. Los misterios ocultos en el pasado, que el Nuevo Testamento revela, incluyen los misterios del reino. Amén. Está bien. Los misterios ocultos en el pasado, que el Nuevo Testamento revela, incluyen los misterios del reino. Mateo 13:11. Amén. Amén. Y Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros es escondido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Oiga bien, porque a vosotros es concedido
saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. ¿A quiénes? A los profetas. Ellos, hermano, no entendieron el misterio del reino. Pero a los discípulos en ese momento Dios les aclaró en qué consistía el misterio del reino. Y a nosotros se nos ha sido aclarado qué es el misterio del reino. Ya para nosotros no es misterio. Amén. Amén. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Para traer el evangelio, no corporalmente, sino en nuestros corazones. Amén. Amén. El reino de Dios está en nuestros corazones, Amén. Así es. viviendo según la voluntad de Dios, Amén. perfecta y agradable. Sí, amén. Amén. Ese misterio del reino a los profetas, a los que anunciaron en el Antiguo Testamento, no se les fue declarado, pero a nosotros, a través de los apóstoles, el Espíritu Santo, a nosotros se nos ha sido aclarado por Jesucristo. Amén. Así es. Amén. Amén. Viene el otro misterio, el misterio del endurecimiento de Israel. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cierto que para muchos el endurecimiento del corazón del pueblo hebreo es un misterio, ¿sí o no? Pero en esta hora no va a haber ya más misterio, se va a aclarar por qué el pueblo hebreo endureció el corazón. Y si fue que ese pueblo ha sido desechado para siempre por Dios, hoy se van a caer esas barreras. Hoy se va a caer, hermano, esa falta de conocimiento. Amén. Amén. El misterio del endurecimiento de Israel. Amén. Voy a repetir este versículo, hermano, gloria al nombre del Señor. Sí, amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque es que el apóstol Pablo, hermano, hablándole a la iglesia de los romanos, porque esto es para los creyentes de Roma, que es parte gentil. Amén. Amén. Ellos no tenían conocimiento del por qué el pueblo hebreo habría endurecido el corazón, e incluso antes de aparecer Cristo y después de que Cristo apareció, lo endurecieron aún más. Y ellos no entendieron. Y ahí es donde, hermano, viene hermano, viene el ataque al pueblo hebreo. Y los tratan mal a ese pueblo. No, hermano. No podemos tratar el mal al pueblo hebreo por el hecho de que ellos hayan endurecido el corazón. Si el pueblo hebreo no hubiera endurecido el corazón, nosotros los gentiles hubiésemos estado en peligro. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Porque por este endurecimiento de corazón del pueblo hebreo vino la salvación para los gentiles. Porque miren lo que dice: no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado. Aquí está, hermano, el significado de por qué ellos endurecieron el corazón. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Usted sabe cuándo se cumple la plenitud de los gentiles en la gran tribulación. Cuando ya el pueblo gentil haya aceptado, el último gentil, a Cristo, el pueblo hebreo será, hermano, restaurado. Se quitará ese endurecimiento, se les abrirán los ojos y ellos entenderán: esas fueron las heridas que le hicimos al Mesías, y aceptarán a Cristo y recibirán la salvación por promesa, eso que le ha prometido el Señor a través de los antiguos. Amén. Así es. Estoy hablando pausado, calmadito, para que me entiendan, porque esto, hermano, es hermoso, es sabroso que lo entendamos. Amén. ¿Qué significa este misterio del endurecimiento de Israel?
¿Por qué el pueblo escogido de Dios endureció su corazón? Amén. Amén. Preguntas, hermano, que debemos hacernos, pero que no pueden quedar volando. Tienen que tener respuestas. Amén. Así es. Para cuando lleguen esos escépticos que ya Dios eliminó a ese pueblo definitivamente, que son desagradecidos. Por eso, hermano, murió ese personaje Chávez, hermano, como murió, por haber maldecido al pueblo hebreo. Porque lo dijo, hermano, varias veces. Lo maldigo 1000 veces, lo dijo. Y estos hermanos que están diciendo que ya Dios desechó al pueblo hebreo están eliminados de por vida, hermano. Por eso uno de ellos, hermano, es difícil que se entregue el verdadero evangelio. Uy, Padre. Es difícil, hermano. Amén. Yo, hermano, no me canso de repetir, hermano. ¿Qué significa este misterio del endurecimiento del corazón del pueblo hebreo? ¿Por qué el pueblo escogido de Dios endureció su corazón? Bien, ojo por esto. Voy a dedicar un espacio para hablar acerca de este misterio, para que se caigan tantas barreras. Amén. Así es. Nuestros hermanos tienen una esperanza maravillosa, lo cual ellos tendrán que sufrir, hermano, terriblemente, pero que tienen una esperanza, hermano, por venir, que ellos serán restaurados. A ellos, hermanos, se les entregará el reino. Por eso ellos, hermanos, como promesa que Dios les hiciese que heredarían la tierra, ellos van a heredar la nueva tierra. Porque esta tierra tendrá que desaparecer de la faz del universo. Será consumida, será, hermano, pulverizada por el fuego de Dios. Para luego ser creados nueva tierra, para que el pueblo hebreo la tenga por heredad. Porque Dios se lo prometió y Dios no es hombre para que mienta. Es verdad que los judíos rechazaron al Mesías, ¿sí o no? Bien. Pero como Pablo lo veía, ese rechazamiento sucedió para que Cristo pudiera ser ofrecido a los gentiles. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. 11:25. El endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, para que los gentiles puedan ser salvos por el Mesías. ¿Qué éramos los gentiles antes y en el momento de Cristo? Para los efectos de Dios éramos como perros, no teníamos oportunidad. Pero gloria a Dios por esa profecía que aquella mujer diese a favor del pueblo hebreo, el pueblo gentil, perdón. Aquella mujer, hermano, que se acercó a la mesa y ella mendigaba un mendrugo de pan. Y ese hombre llegó y dijo estas palabras: no es digno echar la comida a los perros. Y esta mujer llegó y dijo: Señor, es verdad, los gentiles éramos humildes, estamos esperando humildemente, silenciosamente esa oportunidad cuando el pueblo hebreo soltara el pan, cayese las migajas al suelo y nosotros echarle mano. Y esta mujer llegó y dijo: sí, Señor, tiene razón, no es digno echar la comida a los perros. Pero los perros se alimentan de las migajas de sus amos. Amén, así es. Así es. No he hallado tanta fe en el pueblo hebreo. Amén. Y el Señor le dio las migajas. Entonces, hermano, el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado, hasta que se haya completado el número de los salvados gentiles. Oiga, hermano, esta palabra, hermano.
hasta que haya, cuando ya se cumpla el número de los salvos gentiles, el pueblo será restaurado. El misterio de este endurecimiento consiste en, primero, no sería total ni permanente hasta que sea completado el número de los redimidos gentiles. Tenga en cuenta esa palabra, hasta. Cuando lleguen esos escépticos que ya Dios desechó a ese pueblo, digan, no señor, aquí dice hasta. Ellos han endurecido el corazón hasta. Porque Dios tenía que sacrificar a este pueblo. Porque si Dios le toca que sacrificar a alguien, hermano, hacerlo pasar, hermano, por dolores para salvar a otros, lo hace. Amén. Y a través del sufrimiento de este pueblo viene la salvación a los gentiles. Amén. Mucho cuidado cómo se comporta con ese pueblo. No hablar palabras sandeces contra ese pueblo. No sería total ni permanente. Había de cumplir un propósito. El endurecimiento del pueblo hebreo tenía que cumplir un propósito. O tiene que cumplir un propósito. Y una vez alcanzado ese propósito, la situación cambiaría. Estoy hablando, hermano, pausadamente, calmadamente, para que entiendan acerca de este misterio. El cual muchos pueblos no lo entienden porque no estudian la palabra. Amén. Amén, amén. Había de cumplir un propósito este endurecimiento de corazón del pueblo hebreo. Y una vez alcanzado ese propósito, la situación cambiaría. Amén. Amén. Segundo, a fin de que los gentiles pudieran entrar al reino celestial, al reino de los cielos, y de que se pudiera cumplir el propósito universal según Juan 3:16. Por eso los evangelios no han sido desechados. Los que predican que solamente las epístolas paulinas están siendo un hereje. Porque el evangelio de Juan tiene que cumplirse a plenitud a los gentiles. El evangelio de Juan no es solamente para judíos, porque los judíos rechazaron a Cristo, endurecieron el corazón, entonces viene la salvación a los gentiles. El evangelio de Juan es para los gentiles. Y el evangelio de Mateo es para los hebreos. Palabras no cumplidas todavía hay mucho en el pueblo, en el evangelio de Mateo. Por eso quisiera que fuéramos muy claros en este momento. Quitemos de todos los evangelios la palabra san. Porque la iglesia tradicional, a través de los copistas, quisieron, a los apóstoles los quisieron, o a estos predicadores los quisieron canonizar. Por eso le pusieron san. En los originales de la iglesia primitiva no existía evangelio según San Mateo. San no existía. La palabra san quiere decir que los quisieron canonizar. Y ningún apóstol ha sido canonizado por el Señor Jesucristo. Sí, amén. Sí. Esto es doctrina, hermano. Amén. 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 Sí. Entonces, segundo, a fin de que los gentiles pudieran entrar al reino de Dios, al reino espiritual, y de que se pudiera cumplir el propósito universal. ¿Cuál propósito universal? Según Juan 3:16, del Evangelio, los judíos habían llegado a una situación en la que quedaban como enemigos de Dios. Para que viniera, hermano, la salvación a los gentiles, hermano, el pueblo hebreo quedó como enemigo de Dios. ¿Cómo? No es enemigo. ¿Cómo? ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Para que se pudiera cumplir el propósito universal del Evangelio. ¿Cuál es el propósito universal del Evangelio? De Juan 3:16. Todos sean salvos. Toda la humanidad sea salva. Amén. Amén. Sí, amén. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, no solamente para el pueblo hebreo, tenía que cumplirse la palabra. Amén.
Amén. Amén. La promesa fue hecha al pueblo hebreo, pero por el pueblo hebreo todas las naciones serían ¿qué? Bendecido. Benditas. Amén. Tenía que cumplirse, hermano. Amén. Así es. Porque vamos a mirar, hermano, que Dios tiene el control de todo. Amén. Qué bien, amén. Entonces, hermano, ellos, hermanos, los judíos, habían llegado a una situación en la que quedaban como enemigos de Dios. Amén. Por eso todo hebreo que muere en este momento, si no tiene a Cristo en el corazón, para el infierno se fue. Ese era el hecho presente. ¿Cuál hecho presente? Endurecimiento de corazón, quedaron como enemigos de Dios. Pero había otro hecho en relación con los judíos que nada podía alterar. Ellos en el momento por el endurecimiento, por el rechazo al hermano, quedaron como enemigos de Dios, ¿sí o no? ¿Cómo? Pero había un hecho que no podía alterar los principios de la palabra. Aleluya. Pero había otro hecho en relación con los judíos que nada podía alterar. ¿Qué era lo que no podía alterar, hermano, con relación al pueblo hebreo y Dios? Lo que no podía alterarse, hermano, era que ese pueblo, era el pueblo escogido por Dios. Ojo con esto. Amén. Amén. Antes de llegar a esa parte, sabemos que los hebreos eran hostiles a Dios, ¿sí o no? Sí, amén. Y habían rechazado su ofrecimiento, o sea, Cristo, o su mano extendida, desde que lo sacó de Egipto. Amén. Amén. Ese era el hecho presente, pero había otro hecho en relación con los judíos que nada podía alterar. Eran el pueblo escogido de Dios y ocupaban un lugar especial en su plan. Como pueblo escogido por Dios, hermano, ocupaban un espacio especial en su plan. Dios tiene un plan con ese pueblo. Independientemente de lo que hicieran, endurecimiento de corazón, se rebelaron, pecaron, hicieron y deshicieron, ya estaba la promesa. Era un pueblo escogido por Dios. Era un pueblo escogido por Dios. Y los poquitos que se iban apartando, manteniéndose guardados para Dios, con ese pueblo seguía la promesa vigente. Amén. ¿Estamos entendiendo? Sí, amén. Para que no vayan a decir, hermano, entonces si yo me corrompo ahora y Dios me prometió llevarme al cielo y yo me corrompo y acabo de tener relación con una impía que no es mi esposa, entonces suena la trompeta, no viene, ese se quedó. No me van a mandar de tratar. Su simiente, los que quedaban, iban siendo fieles, con ese seguía, hermano, la promesa en el cielo. ¿Estamos entendiendo? Independientemente de lo que hicieran, Dios no podía faltar a su palabra, a su promesa. Le había hecho a los antepasados de aquel pueblo una promesa que tenía que cumplirse. ¿Y cuál era la promesa que les había hecho a los antepasados que tenía que cumplir? Y se tiene que cumplir. Que era el pueblo de él, el pueblo especial. Amén. Amén. Tenía que cumplir, y se tiene que cumplir. Era seguro para Pablo, por tanto, y cita Isaías 59, 20 y versículos subsiguientes. Mire lo que dice capítulo 59 de Isaías. Pablo toma este versículo 59, 20 y terminamos. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío no está sobre ti. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sí se da cuenta? La promesa de Dios es vigente, vigente.
Él llevará a cabo sus promesas. Amén. Entonces, mire, era seguro para Pablo, por tanto, y cita Isaías 59, 20 y 21, como confirmación que el que Dios rechazara a los judíos no podía tener carácter permanente. Ellos, o sea, que al él rechazarlo, no tenía carácter permanente, no era un rechazo permanente, sino que los que se iban convirtiendo, se iban manteniendo fieles de la simiente de este pueblo, con él iba a contar. Amén. Amén. Oiga bien eso. No tenía carácter permanente. Ellos también por fin entrarían al reino. Entrarían al reino. Amén. Tercero, aunque parezca cosa extraña, según la idea de Pablo, Dios ha confinado, encerrado a todos los seres humanos en una situación de desobediencia. Mire lo que dice Romanos 11:32. Quiero que lo lea un hermano. Amén. 11:32 de Romanos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Se da cuenta? De todo. Porque Dios sujetó o encerró a todos en desobediencia, en incredulidad, en desobediencia. ¿Para qué? Entre otras palabras, lo que quiere decir aquí es, Dios culpó a los gentiles y a los hebreos, en este caso al pueblo hebreo, que era el de la promesa, los encerró, amén, los acorraló, los declaró desobedientes para salvarnos a todos. Porque no hay justo que haga el bien y no peque. Ojo con eso. De ahí que, aunque parezca cosa extraña según la idea de Pablo, según este pasaje, Dios ha confinado, encerrado, declarado desobedientes a todos los seres humanos en una situación de desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. Amén. Dios no podía salvar solamente al pueblo hebreo, sino a todos, porque a todos nos creó Él, a su imagen. Según este pasaje de Romanos, la única cosa que Pablo no podía concebir era que nadie de ninguna nación pudiera merecer su propia salvación. Ninguno podía merecer su propia salvación. Ni el pueblo hebreo, ni ninguna nación podría merecer la salvación. Y podemos levantar la mano a ver quién merece la salvación. ¿Quién merecemos la salvación? ¿Quién se puede creer de ponerse de pie en cualquier parte y decir, yo hermano me merezco la salvación? ¿Quién? ¿Quién puede decir que merecía la salvación? Ninguno. Porque el mismo Espíritu Santo da testimonio y dice, todos a una se han corrompido. El que no lo ha hecho de una manera, lo ha hecho de otra, pero lo ha hecho, se ha corrompido. Amén. Amén. Usted mire lo que es el misterio del endurecimiento del pueblo hebreo. Y ya en este momento ya no endurece. Se le están aclarando los ojos, se le están abriendo los ojos, Amén. se lo están y más se lo van a abrir. Sí, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. 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 Según este pasaje, vuelvo y repito, de Romanos, la única cosa que Pablo no podía concebir era que nadie de ninguna nación pudiera merecer su propia salvación. Obsérvese bien. Si los judíos hubieran observado una completa obediencia a la voluntad de Dios, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Si los judíos hubieran observado una completa obediencia a la voluntad de Dios, completa obediencia a la voluntad de Dios, ¿qué cree usted que hubiera pasado? Bueno, también no teníamos.